El suelo es la capa superior de la corteza terrestre. Situada entre el lecho rocoso y la superficie, está compuesta por partículas minerales, materia orgánica, agua, aire y organismos vivos. Es algo vivo y dinámico que constituye la conexión entre la tierra, el aire y el agua, por lo que es un componente clave en el ciclo del agua. Desempeña multitud de funciones, tanto naturales como de uso. El suelo está amenazado por procesos de degradación que le afectan gravemente, tales como la desertificación, la erosión, la acidificación y la contaminación, además de otros problemas importantes como las pérdidas de materia orgánica debidas a prácticas incorrectas, la salinización, el encharcamiento o su desaparición bajo edificaciones o infraestructuras. Del suelo dependemos, entre otras cosas, para obtener la mayor parte de nuestros alimentos. Es un recurso no renovable que tarda muchos miles de años en formarse y alcanzar un equilibrio con el entorno. Sirva un dato como ejemplo. En climas húmedos lleva 500 años formar 2,5 centímetros de suelo, mientras que la intervención humana puede deteriorarlo rápidamente. Hoy vamos a hablar de cómo se pueden recuperar los suelos contaminados. Para ello nos acompaña la profesora del Departamento de Química Orgánica y Bioorgánica, Consuelo Escolástico, y unos invitados expertos en el mundo de la calidad de los suelos. ¿Por dónde comenzamos, profesora? En primer lugar, quiero agradecerles el que hayan aceptado la invitación a este programa de radio asignado al Departamento de Química Orgánica y Bioorgánica, y que esperamos que sea de interés para el público en general que nos está escuchando y muy especialmente para nuestros estudiantes del grado en Ciencias Ambientales. Nuestros invitados son Ana Moliner Aramendía y Alberto Massaguer Rodríguez, profesores que desarrollan su labor docente e investigadora en el Departamento de Edafología de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid. La profesora Moliner es además directora del Departamento de Edafología y experta en química de suelos, y el profesor Massaguer es especialista en el empleo de residuos orgánicos en agricultura como enmiendas orgánicas y sustratos de cultivo. En el ámbito de la investigación, destacan por su participación en proyectos de investigación coordinados entre la UPM, la Universidad Autónoma de Madrid, la UNED y el Instituto Madrileño de Investigación Agraria IMIDRA y la finca del Encín, sobre temas de recuperación de suelos contaminados, sustratos ecocompatibles, estudio de biodisponibilidad y biodegradación de contaminantes y técnicas de fitorremediación. Concretamente, trabajan sobre la utilización de plantas autóctonas en la recuperación de suelos contaminados por metales pesados, en algunos de los cuales he tenido y tengo la gran suerte de colaborar con ellos. Asimismo, desarrollan numerosos proyectos internacionales en colaboración con países de América Latina como Venezuela y México, y ambos pertenecen al Grupo de Investigación de Calidad de Suelos y Aplicaciones Medioambientales de la Universidad Politécnica de Madrid. Bienvenidos, Ana Moliner, bienvenida, y también bienvenido Alberto Massaguer. Yo quería preguntarles, precisamente relacionado con el nombre del grupo de investigación, por ejemplo, empezamos con Ana Moliner. ¿Podría empezar comentándonos por qué es importante considerar la calidad del suelo y cuáles son los problemas fundamentales que afectan a la calidad de nuestros suelos? Gracias por habernos invitado al programa y permitirnos hablar de algo que a nosotros nos parece fundamental. Cuando hablamos del suelo nos referimos a la capa más superficial de la corteza terrestre, compuesta tanto por partículas sólidas, minerales y orgánicas como agua, aire y organismos vivos. El suelo es algo vivo y dinámico. Constituye la interfaz entre la tierra, el aire y el agua, por lo que es un componente clave en el ciclo hidrológico.
Me gustaría recalcar que el suelo es un recurso del que dependemos, entre otras cosas, para obtener la mayor parte de nuestros alimentos y que es un recurso no renovable. Y con esto quiero decir que el suelo tarda muchos miles de años en formarse y alcanzar un equilibrio con el entorno. En climas húmedos, por ejemplo, lleva unos 500 años formar 2,5 centímetros de suelo. Sin embargo, la intervención humana puede deteriorarlo rápidamente. La importancia del suelo radica en las numerosas funciones que desempeña, tanto ambientales como económicas, sociales y culturales. La Comisión Europea en 2002 hizo una profunda reflexión sobre el estado del suelo en la Unión Europea y elaboró un documento en el que señalaba como amenazas principales que afectan a sus suelos la erosión, la pérdida de materia orgánica, la contaminación, la salinización, la compactación y la pérdida de biodiversidad. En ambientes mediterráneos, realmente la erosión o pérdida de suelo es el problema más grave. ¿Y existe cierta preocupación o conciencia a nivel internacional sobre la situación de los suelos? Bueno, la preocupación explícita por la degradación y conservación de suelos por parte de organismos internacionales se remonta a unos 40 años atrás. La Carta Europea de los Suelos, aprobada por el Consejo de Europa en 1972, empieza a poner de manifiesto la preocupación por la degradación y contaminación del suelo debida a las actividades antrópicas. Posteriormente, la Carta Mundial de los Suelos de la FAO, de 1981, tiene como objetivo aunar esfuerzos para definir los principios de actuación para la explotación de suelos de forma sostenible y las directrices para las formulaciones de políticas nacionales. Por otro lado, en el marco de la Cumbre de Río de Janeiro de 1992, se desarrolló el Convenio sobre la Diversidad Biológica, estableciendo un compromiso de conservación de la biodiversidad y de utilización sostenible de los recursos implicados, entre los que se encuentra el suelo. Vemos que poco a poco se va reconociendo a nivel mundial la importancia de los suelos. A pesar de la evidente vulnerabilidad ecológica de los suelos, la legislación europea y española han carecido de instrumentos normativos para promover su protección, y hasta la promulgación de la Ley de Residuos en el año 1998, en España no se disponía de ninguna norma legal que permitiera proteger eficazmente los suelos contra la contaminación, y en el caso de los ya contaminados, identificarlos y caracterizarlos, utilizando para ello una metodología normalizada y técnicamente rigurosa. El Real Decreto del 2005 establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. Yo le quería preguntar al profesor Massaguer qué se considera que es la contaminación de suelos. Bueno, la contaminación de suelo se trata de un tipo de degradación, particularmente una degradación química, que lo que provoca es la pérdida parcial o total de la productividad del suelo como consecuencia de la acumulación de sustancias tóxicas en unas concentraciones que superan el poder amortiguador natural del suelo y que modifican negativamente sus propiedades. Esta acumulación se produce generalmente como consecuencia de actividades humanas exógenas, aunque también se puede originar de forma natural, de forma endógena, durante los procesos que denominamos de edafización, es decir, de formación del suelo, al liberar elementos químicos contenidos en las rocas que se concentran en el suelo alcanzando niveles tóxicos. Y centrando el problema de la contaminación, ¿cuándo se considera que un suelo está contaminado? Bueno, a la hora de abordar un estudio de contaminación de suelo no basta con detectar la presencia de la sustancia o las sustancias contaminantes, sino que la concentración debe superar lo que se denomina la carga crítica o cantidad máxima permitida en el suelo sin que se produzcan efectos nocivos y que no pueden ser contrarrestados por el poder amortiguador propio de cada suelo. De esto se deduce, por lo tanto, que distintos suelos van a reaccionar de forma diferente ante la presencia de un mismo contaminante o de una misma cantidad de contaminante. Esta reacción dependerá de la vulnerabilidad específica de cada suelo, que representa el grado de sensibilidad del suelo y que está muy relacionado con el conjunto de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, que hacen que actúe como un reactor complejo, capaz de realizar funciones de filtración, descomposición, neutralización, inactivación o almacenamiento. Por ello, el suelo actúa en ocasiones
como una barrera protectora frente a otros medios más sensibles como pueden ser los hidrológicos y los biológicos. Además, el grado de contaminación de un suelo no puede ser estimado exclusivamente por unos valores totales de contaminantes frente a unos determinados valores guía, sino que es necesario tener en cuenta también la biodisponibilidad del contaminante y su posible asimilación por los organismos del suelo. En dicha asimilación influye el denominado sistema suelo y planta, y del conocimiento de este sistema permite evaluar los riesgos potenciales de determinadas actividades contaminantes y planificar las futuras actuaciones que, de acuerdo con el tipo de suelo, por una parte, y es necesario recalcar también la heterogeneidad del propio suelo a la hora de tomar en cuenta los parámetros de caracterización del mismo. ¿Cuáles son los principales tipos de contaminantes del suelo y las actividades que generan esta contaminación? Pues una división clara que podríamos hacer en principio sería contaminantes orgánicos e inorgánicos. Los contaminantes orgánicos son aquellos que llevan en su compuesto carbono. Los compuestos orgánicos naturales proceden de los seres vivos. De hecho, el nombre de orgánico se deriva de que es sintetizado por organismos vivos. Sin embargo, hoy día abunda multitud de compuestos sintéticos que se derivan del petróleo y se pueden encontrar en todos los aspectos de la actividad humana: plásticos, detergentes, pesticidas, combustibles, pinturas y un sinfín de sustancias más. Tienen la particularidad de que eventualmente pueden degradarse a anhídrido carbónico. Algunas sustancias son más recalcitrantes, es decir, se resisten más a la degradación, y otras son más lábiles. Algunas son volátiles, la mayoría son insolubles en agua y todo esto condiciona su comportamiento en el suelo y la técnica que se va a utilizar para descontaminarlo. Por otro lado están las sustancias inorgánicas, entre las que encontramos los metales pesados, sales en general e isótopos radioactivos. Estas sustancias no se degradan, en general no son volátiles y, por tanto, la estrategia de descontaminación es muy distinta. El Real Decreto de 2005 sobre actividades potencialmente contaminantes recoge todas aquellas actividades que pueden generar de alguna forma residuos o vertidos que podrían contaminar el suelo, por lo que están obligados a declarar el estado del terreno y, en caso de superar los niveles establecidos, están obligados a descontaminar. La mayoría de las actividades industriales, transporte, talleres de cualquier tipo, generan residuos que, si no se manejan bien, pueden ocasionar contaminación en el ambiente. Sin ir más lejos, la infinidad de productos de limpieza que se utilizan en el hogar han dado nombre a un gran grupo de compuestos denominados contaminantes emergentes que finalmente terminan en las aguas residuales y, de una forma u otra, pueden acabar en el medio ambiente y alterar la biodiversidad. Y en relación con la actividad agrícola, ¿qué impacto ambiental tendrían compuestos como, por ejemplo, los fertilizantes o los fitosanitarios? Bueno, no cabe duda que los suelos de uso agrícola están amenazados por la incorrecta aplicación de múltiples productos fitosanitarios y abonos que, si bien son necesarios, con frecuencia se aplican en exceso. Especial importancia tienen los compuestos orgánicos persistentes, los POPs, en concreto los organoclorados, que se degradan muy lentamente y se concentran a través de la cadena trófica. En este sentido, ya se han tomado acciones dirigidas a reducir su presencia en el medio ambiente, llegando incluso a prohibir la fabricación de algunos. En Europa, salvo casos puntuales como Ucrania o Rumanía, la situación no es preocupante debido a las medidas legislativas adoptadas, pero aún así, en algunos casos, se superan los niveles máximos de plaguicidas que se encuentran, según la Directiva Europea, en el agua dulce de consumo. En el caso de los fertilizantes, sin embargo, también debido a la inadecuada dosificación de los mismos, pueden producirse contaminación de las aguas subterráneas por lixiviación, tanto de nitratos y sulfatos, y la contaminación atmosférica por generación de gases de efecto invernadero por volatilización del amoníaco y óxidos de nitrógeno. Ya en el protocolo de Kioto se marcó un compromiso de la Unión Europea de reducción de un 8% de las emisiones. En este sentido, se han adoptado diferentes estrategias que permiten mejorar la eficacia de la asimilación de nitrógeno en los cultivos. Centrándonos ya, profesora Moliner, en el caso de los metales pesados, ¿de qué tecnología se dispone actualmente para la recuperación de suelos contaminados? Como ya he mencionado antes, los metales no se degradan,
Por tanto, la estrategia solo puede ser inmovilizarlos para que no pasen a contaminar el acuífero o extraerlos mediante diversas técnicas. Las técnicas de extracción de metales se pueden realizar in situ, es decir, no requieren excavación, pero estos métodos requieren menos manejo y su aplicación resulta frecuentemente difícil de llevar a la práctica, dada la dificultad que representa el poner en íntimo contacto a los agentes limpiadores con la masa de suelo. Las técnicas ex situ requieren excavación. El suelo excavado se puede tratar cerca de la excavación o se puede llevar a una planta depuradora. Estas técnicas requieren grandes inversiones e implican una destrucción total del suelo, pero cuando los niveles de contaminación son altos y las zonas de alto riesgo, no hay más remedio que utilizarlas o recurrir a ellas. Cuando los niveles de contaminación no representan un riesgo inminente para la población, se pueden recurrir a técnicas menos destructivas y más respetuosas con el medio. Y, por ejemplo, podemos recurrir a la biorremediación. Profesor Massaguer, ¿en qué consiste la biorremediación? Bueno, el fundamento de la biorremediación es emplear procesos biológicos para la eliminación de los contaminantes del medio. Los seres vivos que pueden llevar a cabo este proceso de descontaminación son agentes biológicos como las plantas y los microorganismos. Concretamente nos referimos en el caso de la fitorremediación cuando empleamos plantas para eliminar o reducir la peligrosidad de los contaminantes. Dentro de esta tecnología de fitorremediación se pueden aplicar diferentes mecanismos según el destino del contaminante y así podemos distinguir fitoextracción, fitodegradación, fitovolatilización, fitoestabilización o incluso rizofiltración y rizodegradación. Concretamente, en nuestros proyectos nos centramos más en la fitoextracción, es decir, la utilización de las plantas para la absorción del contaminante por las raíces y la translocación a las mismas. ¿Y qué ensayos se están haciendo para implementar estas tecnologías? Bueno, nosotros llevamos varios años trabajando en proyectos de investigación que tratan de descontaminar zonas mineras ya abandonadas utilizando técnicas no agresivas como la fitorremediación. Por ahora lo hacemos a nivel de invernadero, utilizando algunas plantas hiperacumuladoras, es decir, que acumulan grandes cantidades de metales en sus tejidos, y otros casos, plantas tolerantes pero que generan una biomasa mayor. Utilizamos distintos tipos de materia orgánica para favorecer la absorción de metales por la planta. El proceso es lento, pero de esta forma podemos descontaminar el suelo de una forma no agresiva. En algunos casos hemos visto que la acumulación se produce en la parte aérea y se puede cosechar. En otros casos se acumula en la raíz y obtenemos simplemente una inmovilización. ¿Y con qué especies de plantas están investigando y qué resultados destacarían? Bueno, en la fitorremediación está limitada por la velocidad de crecimiento de las plantas y por lo tanto la selección de las especies fitorremediadoras es posiblemente el factor más importante que afecta a la extracción del metal, ¿no? La velocidad de extracción del metal depende, por un lado, de la biomasa cosechada y, por otro lado, de la concentración de dicha biomasa, en lo que se define como la ecuación de la fitorremediación. En nuestros primeros trabajos nos centramos en lo que la bibliografía denominaba plantas hiperacumuladoras, que eran plantas con una alta concentración de producción de biomasa, concretamente de los géneros Zlaspi y Brásica. Posteriormente, y dada la participación del Instituto Madrileño de Investigación Agraria y la finca del Encín, en el proyecto nos centramos en plantas autóctonas con el objeto de mejorar la implantación en suelos y evitar plantas invasoras que puedan comprometer el equilibrio del ecosistema. Y así empleamos a Triples alimus como una planta común encontrada en saladares de la península ibérica, concretamente en Madrid, aparece frecuentemente en el sur, en la reserva del mar de Ontígola, en Aranjuez. Y en la actualidad nos hemos centrado más en otra especie, que es la Vetiveria cicanoides, que es una planta conocida, además de por su empleo en perfumería, por su eficacia como barrera contra la erosión de suelos y por tolerar condiciones extremas en el suelo y producir gran cantidad de biomasa, incluso en zonas contaminadas. Bien, yo ahora quería preguntarle a la profesora Escolástico, vamos a hablar desde el punto de vista ya de la universidad, ¿no? ¿Cómo se contribuye desde la universidad y especialmente los futuros graduados en ciencias ambientales en el conocimiento de los problemas del medio ambiente y en la búsqueda de soluciones? Bueno, pues yo creo que destacaría en primer lugar la importancia de la investigación en la universidad, como ya hemos comprobado con las intervenciones de la profesora Ana Moliner y el profesor Alberto Massaguer. Y por otro lado también quería resaltar la necesidad de dar una mayor difusión o transmisión de información relativa que es de interés, así como determinados avances científicos.
En esa búsqueda de soluciones para preservar el medio ambiente es fundamental fomentar pues, la creación de equipos docentes y de investigación que sean multidisciplinares. Tanto la importancia como la magnitud y la complejidad de los problemas ambientales requiere que se deban ser tratados desde distintas perspectivas científicas. Los futuros graduados en ciencias ambientales pues deberán participar activamente y desarrollar, aplicar y ampliar todos los conocimientos que han ido adquiriendo a lo largo de su formación en la universidad, en este caso pues en la UNED, por lo que podrán tener un papel relevante en los grupos de investigación ambiental. Además, yo creo que la universidad es un elemento clave también para la difusión de la información científica, tanto a nivel más especializado como con carácter divulgativo. Y también pues, debe servir para promover la concienciación social. Por ello creo que es importante potenciar cursos de divulgación científica, como por ejemplo los cursos de verano o determinadas jornadas, los programas de radio como este que estamos ahora mismo realizando, y todo tipo de actividades que desde la propia universidad pues, permitan dar a conocer los distintos problemas y las soluciones que siempre desde la investigación en la universidad se están aportando. Bien, yo no sé si quieren nuestros invitados o la profesora Escolástico añadir alguna cuestión más. Bueno, únicamente reiterar nuestro agradecimiento a la UNED por la oportunidad que nos da de dar a conocer nuestros proyectos de investigación financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad y que permiten pues esta relación o esta colaboración que ha existido y desde hace ya algunos años entre la Universidad Politécnica de Madrid y la UNED. Y bueno, pues yo quería finalizar también dando las gracias a Ana y a Alberto, porque ha sido un placer hablar con ellos y que nos hayan explicado de forma tan clara y precisa toda una serie de cuestiones relativas a los suelos y especialmente sobre su contaminación, así como los proyectos en los que están trabajando actualmente. Bien, pues muchas gracias a los tres y hasta una próxima ocasión. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.